Hoy vamos a hablar del guerrero imparable, Artur Beterbiev, quien recientemente se convirtió en el primer campeón indiscutido de los semipesados en la historia de los 4 organismos principales en el boxeo, al derrotar a Dmitry Bivol. Artur, conocido por su increíble poder de knockout y su récord perfecto, ha enfrentado a los mejores del mundo, acumulando victorias impresionantes que lo llevaron a la cima. Hoy repasaremos las 10 victorias más importantes de su carrera, las que definieron su legado como uno de los más grandes en la historia del boxeo. Empecemos. Número 10. Contra Radivoje Kalajdzic, mayo de 2019. En una actuación dominante, Beterbiev defendió su cinturón de la FIB en contra Radivoje Kalajdzic, quien llegaba con solo una derrota. Pero el ruso lo derribó en el tercero y lo noqueó en el quinto asalto. La pelea reafirmó la superioridad del campeón y su habilidad para neutralizar a su peligroso oponente con su estilo agresivo y devastador. Número 9. Contra Adam Deinis, marzo de 2021. Otra defensa exitosa fue contra el alemán Adam Deinis, quien, aunque menos experimentado, mostró valentía en el ring. Adam aguantó hasta el 10º asalto, tras caer en el primero, pero no llegó a ver el 11º. Beterbiev continuaba con su récord perfecto de victorias por nocaut y demostrando su constancia en la defensa de sus títulos. Second knockdown scored, and it comes here in round 10. He doesn't look good. Oh, they're up on the apron. Número 8. Contra Enrico Colling, noviembre de 2017. Beterbiev obtuvo su primer título mundial al derrotar al alemán Enrico Colling en una pelea por el cinturón vacante de la FIB. El ruso dominó la pelea con su agresión y potencia, finalizando en el 12º asalto con un nocaut técnico a 27 segundos del final del encuentro. Este triunfo marcó el inicio de su reinado en los semipesados y puso al mundo del boxeo en alerta sobre su peligrosidad. Mark had asked me earlier, can Colling do something late because that's his plan? And I said, no, too much to be taken out of him. And you're seeing that right now. Beterbiev has never had to stand in the ring and listen to a decision as a professional. And down goes Colling, and that's it. He will still not have to listen to the cards. A knockout win. And the light heavyweight. Número 7. Contra Callum Johnson, octubre de 2018. En una batalla corta pero intensa, Beterbiev se enfrentó al británico Callum Johnson, quien llegaba invicto en ese momento. Johnson logró derribar al ruso en el segundo asalto. Sin embargo, Beterbiev se recuperó rápidamente y noqueó a Johnson en el cuarto asalto, demostrando que incluso cuando enfrenta dificultades, su poder y determinación lo hacen casi imparable. That's that punch, not by a headbutt as we go. Johnson goes down the right. Turn. Interesting, but he barely beat that count, and Beterbiev knew he was getting a test. Can you repeat it, please? His knockdown in the first round when he hit him with the shot and drop. Of round number 4, you win. Número 6. Contra Marcus Browne, diciembre de 2021. Beterbiev se enfrentó al talentoso Marcus Browne, un púgil norteamericano con habilidades técnicas y gran velocidad. A pesar de sufrir un corte en la frente debido a un cabezazo accidental, Beterbiev continuó su ataque incesante, cortando el ring y castigando a Browne hasta lograr un nocaut técnico en el 9º asalto. La pelea mostró su tenacidad y su habilidad para superar la adversidad. We got unintentional clash. Both corners gonna have their work cut out. Hard body shot from Beterbiev as he goes back down. You just hear the noise they make and how strong he is. In response as well, you have to hand it to him. That's good work, Beterbiev. 20 seconds left to go in the round. And Brown just covering up as the seconds tick away. Brown's credit. All over him. Oh, and down. No, I'd love to see that. I'd love to see the replay. Light heavyweight champion of the world. Número 5. Contra Joe Smith Jr., junio de 2022.
Beterbiev añadió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo a su colección al unificar frente al estadounidense Joe Smith Jr., conocido por su fuerza y capacidad de noquear a sus oponentes. Sin embargo, el ruso mostró su superioridad al dominar la pelea desde el principio y terminar el combate en el segundo asalto con un knockout devastador. Esta victoria reafirmó su estatus como el campeón más peligroso de la división. There it is, film doesn't lie. There you go. See him throwing the jab from the wrong position. Big exchange. Oh! Big Bev! 7, 8. So destructive, so heavy-handed. There's an uppercut. Beterbiev on the attack. 7, 8. Joe, walk to me. Beterbiev still with a minute and a half. Hand rights, a left to the body. As out the window, he's a sitting duck to get knocked out. 5. Beterbiev back. Uppercut, big uppercut. He is stumbling, and this is over. Artur Beterbiev has done it in destructive fashion. Número 4. Contra Oleksandr Gvozdyk, octubre de 2019. Uno de los triunfos más relevantes en su carrera fue contra el campeón invicto Oleksandr Gvozdyk, con quien unificó los títulos del CMB y la FIB. Gvozdyk llegaba como un boxeador técnico y con gran habilidad para moverse en el ring, pero Beterbiev lo neutralizó con su presión constante y poderío físico. Finalmente, en el 10º asalto, consiguió el knockout técnico, convirtiéndose en un campeón unificado y afianzándose como el mejor semipesado del momento. Número 3. Contra Anthony Yarde, enero de 2023. En un enfrentamiento electrizante en Londres, Beterbiev defendió sus cinturones ante el británico Anthony Yarde, un retador joven y hambriento que prometía destronar al campeón. La pelea fue una guerra de intercambios, pero la precisión y la contundencia de Beterbiev se impusieron, logrando un knockout técnico en el 8º asalto. Esta victoria demostró que, incluso ante oponentes agresivos y explosivos, el ruso seguía siendo un depredador implacable. To win a version of the light heavyweight title, and Beterbiev has a habit of growing into fights if there are vulnerabilities. A lot's been talked about the way he developed a lot since the points defeat to Lyndon Arthur, but he can't be in the middle of all of that. From Yarde, good round from Anthony Yarde. He caught Beterbiev. Beterbiev. Beterbiev comes his feet a little bit square. That's better jabs from the champ. To a good shot here. Really test the metal. And it from the champion. And another one, a left hand that gets through. Fight right at the start of the round. Worrying moments here for These jabs, Fletch. Quiet around. But this moving away with that jab. Anthony Yarde caught. Anthony Yarde caught to his feet. He's in terrible trouble. Blood pouring from that cut. Anthony Yarde caught again. Theo slumps to the canvas. An outstanding fighters in the world had to dig deeper than he's ever dug before. Action. Good. Número 2. Contra Callum Smith, enero de 2024. Antes de enfrentar a Bivol, Beterbiev defendió su título contra el ex campeón supermediano, Callum Smith. Este combate fue clave, ya que Smith representaba una seria amenaza por su estatura, alcance y habilidades técnicas, y se presumía de inoqueable. Sin embargo, Beterbiev demostró su poderío físico y agresividad al llevar la pelea al terreno corto, donde logró conectar golpes devastadores, logrando noquear a Smith en el 7º round. Esta victoria lo consolidó como el campeón dominante en la división y mostró que podía superar a rivales de calidad mundial. Número 1. Contra Dmitry Bivol, octubre de 2024.
La victoria más importante de su carrera hasta el momento, donde Beterbiev logró unificar todos los títulos de los 4 organismos principales, CMB, AEMB, FIB y OMB, al derrotar al talentoso Dmitry Bivol. La pelea fue una batalla de alto nivel, con ambos invictos y reconocidos por su técnica y poder. Ambos estaban en el top 10 libra por libra. Beterbiev mostró su fortaleza física y su capacidad para ajustar la estrategia en cada asalto, desgastando a Bivol con su presión constante y cerrando los rounds con golpes precisos. Artur ganó en las tarjetas por primera vez en su etapa como profesional al obtener una victoria polémica y quitarle el invicto a Bivol. La victoria lo consagró como el primer campeón indiscutido en semipesados y marcó un hito histórico en la categoría. Artur Beterbiev ha construido un legado impresionante basado en su implacable estilo de pelea y su capacidad de noquear a sus rivales. Cada una de estas victorias ha sido un peldaño hacia la grandeza, culminando en su histórica coronación como campeón indiscutido. Su camino hasta la cima no solo está lleno de knockouts y títulos, sino también de valentía y determinación que lo han hecho uno de los boxeadores más temidos de la última década. ¿Crees que Beterbiev termine su carrera como peleador invicto? Si te gustó este recorrido por sus victorias más memorables, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario sobre cuál ha sido tu pelea favorita de Beterbiev.